Fui una esposa infiel, engañé y mentí a mi esposo diciéndole que el bebé era suyo, pero en realidad era de su hermano. Me hice la víctima, manipulé a mis suegros, pero la verdad salió a la luz. Terminé en la miseria, con un hijo sin padre. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Florencia, tengo 31 años, soy licenciada en publicidad y trabajo como freelance en campañas en redes sociales. Hasta hace poco estuve casada con José, 35 años, ingeniero, reservado y metódico, pero siempre amable, al menos hasta que todo se desmorona. Nuestro matrimonio parecía estable por fuera, a pesar de los altibajos que enfrenta cualquier pareja. Acabábamos de tener nuestro primer hijo, Leonel, un hermoso bebé con ojos grandes y una dulce sonrisa. Se suponía que sería un momento de celebración, de amor renovado. Pero no fue así. A los pocos días de salir de maternidad, todavía recuperándonos de una cesárea, con las hormonas descontroladas y noches sin dormir, José me miró con una mirada que nunca había visto antes. Frío. Duro. Tenía en la mano una hoja impresa que temblaba ligeramente. Cuando habló, su voz era demasiado firme para alguien que apenas había dormido en días. Dijo que quería una prueba de paternidad. Como esto. Sin andarse con rodeos. Sin prepararme. Al principio pensé que estaba bromeando. Respondí con una risa nerviosa, tratando de romper el hielo, pero él no sonrió. Repitió, más bajo, quiero saber si este niño es mío. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Mi corazón se aceleró y mi cuerpo se sintió frío, incluso en el húmedo calor de mayo de Zapopan. Me negué. Dijo que era absurdo y que estaba dejando que su inseguridad se apoderara de él. Lloré. Grité. Me hice la víctima. Pero por dentro había algo que me carcomía. El miedo. Porque tenía todas las razones del mundo para sospechar. El nombre que no pronunció, pero que quedó suspendido en el aire como un fantasma, era el de Matías, 34 años, profesor de teatro, extrovertido, espontáneo y hermano menor de José. Lo que José quizá no sabía, pero ya intuía, es que Matías y yo teníamos una vieja historia sin resolver. Aunque intentara negarlo, aunque intentara fingir que era solo paranoia, esa duda que José expresaba ahora era como un espejo de mi propia culpa. Quería negarlo, quería aferrarme a la idea de que si fingía lo suficientemente bien, todo desaparecería. Pero no desapareció. No hubo más conversación esa noche. José durmió en el sofá, aunque la cama de al lado estaba vacía. Al día siguiente me trató con una frialdad aterradora. Solo respondí lo necesario. Ni siquiera me miró a los ojos cuando cambió los pañales de Leonel. Con cada paso que daba por la casa, sentía como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. Y lo peor es que, aunque intenté fingir indignación, sabía que esa prueba sería mi sentencia. Pero no presionó más. José solo me dio silencio. Un silencio más ensordecedor que cualquier pelea. La pregunta resonó en mi cabeza todo el tiempo. ¿Él lo sabe? ¿Estás seguro? ¿Qué pasa si hace el examen sin decírmelo? ¿Qué pasa si sale de casa? Caminé de un lado a otro con Leonel en mi regazo, tratando de convencerme de que todavía tenía el control de la situación. Pero cada vez que José me miraba como si fuera un extraño, sentía que mi mundo se me escapaba entre los dedos. Lo que comenzó como una petición impactante estaba a punto de convertirse en un punto sin retorno. Y la verdad que había estado ocultando con todas mis fuerzas, ya estaba empezando a mostrar sus garras. Yo lo sabía, Matías, cuando entré al segundo semestre de la universidad, en Guadalajara. Era un estudiante de último año de la carrera de artes escénicas, y desde el primer día, pareció brillar de forma diferente. Tenía una energía que era difícil de ignorar. El tipo de persona que entra en una habitación y todos lo notan. Yo estaba estudiando publicidad, pero nuestras clases se cruzaban en los pasillos y en eventos culturales del campus. Nos hicimos amigos casi sin darnos cuenta. Siempre tenía un chiste en la punta de la lengua, una mirada que te hacía sentir único. Nuestra conexión fue inmediata y sincera. Con Matías nunca tuve que fingir. Fue en una de esas fiestas universitarias, en su casa, que lo conocí. José. Era todo lo contrario de su hermano, tranquilo, discreto, siempre observando desde lejos. No era el tipo de hombre que llamaba la atención al principio, pero su presencia tenía peso. Matías me presentó como la única chica que todavía lo soportaba y José se rió con una sonrisa tímida que me desarmó.
Empezamos a hablar esa noche y con el tiempo nuestros encuentros se hicieron frecuentes. Después de mi graduación, nos volvimos más cercanos. Empezamos a salir y en menos de 3 años nos casamos. José era un buen hombre. No se puede negar eso. Trabajador incansable, cuidadoso, respetuoso. Él nunca me levantó la voz, nunca me engañó, nunca me trató mal. Él hizo todo lo posible para darme una vida cómoda. Él compró un departamento para que pudiéramos empezar desde cero y siempre me animó en mis proyectos, incluso cuando fracasaba. El problema era otro, nunca pude olvidar a Matías. Incluso durante el compromiso, nuestros encuentros como amigos continuaron. Nunca hubo un beso ni nada físico. Pero había una tensión, esa energía no resuelta que permanecía entre nosotros. En el fondo sabía que me estaba engañando a mí mismo. ¿Quién estaba escondiendo una historia mal terminada debajo de la alfombra? José era estable, seguro y predecible. Matías era caos, intensidad y nostalgia. Fue como comparar una casa sólida con un incendio fascinante. E incluso después de casarme, dejé las puertas abiertas. Matías venía a visitarnos a menudo, diciendo que extrañaba nuestros viejos tiempos, haciendo bromas que José ignoraba o fingía no entender. Me reí, a veces demasiado. Era como coquetear con el pasado sabiendo que podía devorar el presente. Nunca le he contado esto a nadie. Ni siquiera con mis amigos más cercanos. Era como si confesar hiciera todo más real. Me dije a mí mismo que era solo amistad, que nunca iría más allá de eso. Pero yo miraba a Matías como alguien que me conocía por dentro y por fuera. José me dio consuelo. Matías me hizo sentir viva. Y el tiempo pasó. La llama de la pasión con José se convirtió en una brasa tibia. La rutina, las responsabilidades, la vida adulta. ¿Y Matías? Siempre ahí, siempre con esa sonrisa de quien sabe que un día volverá a caer. Y al final, caí. Durante mucho tiempo fui 2 personas. Una esposa devota que cocinaba por la noche y enviaba mensajes de buenos días. Y una mujer dividida por recuerdos y deseos que nunca se resolvieron. Matías sabía exactamente cómo mirarme, cómo provocarme sin parecer obvio. Y me alimenté de eso. José, por el contrario, nunca pareció notarlo. O quizás preferiría no verlo. Él confió en mí. Y traicioné esa confianza cada vez que permití que Matías se acercara demasiado. Y esta dualidad se prolongó, hasta que el mundo se detuvo. Literalmente. Durante la pandemia, todo cambió. José empezó a trabajar desde casa, montando una pequeña oficina en el segundo dormitorio y pasando horas encerrado en reuniones. El aislamiento ha afectado nuestra dinámica. Me sentí invisible dentro de mi propia casa. Apenas almorzaba conmigo, rara vez me tocaba y las conversaciones giraban en torno a facturas y compras de comestibles. Y entonces, como un soplo del pasado, Matías empezó a aparecer con más frecuencia. Siempre con una excusa tonta. Traer pan, salir de cine, buscar libros viejos. José nunca sospechó. Él era demasiado confiado. Fue un martes por la tarde cuando todo realmente empezó. José estaba atrapado en una llamada interminable, y Matías pasó a dejar unos vinilos. Ofrecí café. Nos reímos de un viejo recuerdo. Me tocó el brazo. Y no me eché atrás. El beso ocurrió rápidamente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Y ese fue solo el primero. A partir de ahí inventamos excusas para vernos. Nos conocimos en pequeños moteles de los alrededores de Guadalajara, siempre en horarios en los que José estaba ocupado. Al principio, el nerviosismo era paralizante. Luego, se volvió rutina. Natural. Con el tiempo, dejé de sentirme culpable. Construí una narrativa interna donde fui víctima de un matrimonio sin afecto. Me dije que José ya no me entendía, que se había cerrado, que yo merecía ser feliz. Era un mantra que repetía cada vez que salía de casa con alguna excusa poco convincente. Voy al mercado. Tengo una reunión con un cliente. Y me encontraría con Matías. ¿Lo peor? A pesar de estar embarazada, continué con la aventura. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, que el bebé era de José. Pero la verdad me incomodó en los detalles. La forma en que Matías sonrió cuando puso su mano sobre mi vientre. Cómo hablaba del futuro como si existiera un nosotros. Cómo me dijo que todo eso tenía que pasar. Y dejé que sucediera. Aún conociendo el riesgo. Aunque sabía que en el fondo estaba preparando una bomba de tiempo.
Lo más enfermizo de todo esto es que a veces me sentía viva. Como si estuviera reviviendo un capítulo que nunca acepté cerrar. Pero ese capítulo estaba a punto de tragarse todo lo que me rodeaba. Matías me dijo que me amaba. Que desde la universidad pensé que estábamos hechos el uno para el otro. Que José, el bueno, solo había sido un obstáculo. Y escuché todo esto con el corazón dividido, pero en silencio. Porque una parte de mí quería creer. Una parte de mí quería esta narrativa donde yo no fuera la villana, sino la mujer que iba en busca de lo que sentía. Incluso pensé en contarle todo a José. Pensé, tal vez lo entenderá. Pero nunca tuve el coraje. Y con cada día que pasaba, la mentira se profundizaba. El embarazo fue avanzando y yo fingía estar cada vez más obligada a ser normal. Evitaba fotos con José, evitaba toques más íntimos y disfrazaba su apariencia. Pero algo dentro de mí ya estaba empezando a desmoronarse. La consciencia que había empujado al fondo de mi mente comenzó a susurrar más fuerte. Y aún así, continué. Hasta que José empezó a cambiar. En el 8º mes de embarazo, José comenzó a cambiar de maneras casi imperceptibles pero absolutamente devastadoras. No hubo discusiones, ni preguntas. Solo una ausencia silenciosa que crecía cada día. Empezó a salir más, a pasar horas resolviendo problemas laborales, aunque trabajaba desde casa. Las conversaciones se volvieron secas y burocráticas. Ya no hubo caricias, ni roces, ni siquiera sus ojos parecían encontrarme. Empecé a pensar que era simplemente el estrés de la paternidad. Pero había algo más, una distancia emocional que pesaba como plomo. Era como si me estuviera mirando desde lejos, analizando. En silencio. Midiéndome a mí mismo. Noté que José dejó de responder los mensajes en el momento en que vio a Matías en la puerta, dejando regalitos para el bebé. Empecé a notar pequeños gestos. La forma en que tomaba mi teléfono y me lo devolvía rápidamente, la forma en que miraba los rasgos del bebé en las ecografías, como si estuviera buscando a alguien allí. Me dio escalofríos. Cuando le pregunté qué estaba pasando, simplemente dijo, nada. Y eso dolió más que cualquier acusación directa. Después de dar a luz, la tensión aumentó. José me acompañó al hospital, vio nacer a Leonel, pero no tuvo ninguna reacción. Miró a su hijo con frialdad. ¿Sabes cuando alguien sostiene algo valioso como si tuviera miedo de romperlo, pero también sin ningún apego? Eso fue todo. Él cuidó al bebé por obligación, como si siguiera un guión. En los primeros días en casa, se levantaba en mitad de la noche sin quejarse, pero sin cariño. Sin besos en la frente, sin fotos sonrientes. Fue un silencio que llenó la habitación como si hubiera alguien más allí, la verdad. La bomba cayó una tarde. Estaba amamantando cuando él entró en la habitación y dijo, en voz baja, quiero una prueba de paternidad. Ni siquiera levantó la voz. Dejó la frase flotando en el aire, como si fuera inevitable. Mis ojos se llenaron de lágrimas en ese mismo momento. Le dije que estaba siendo cruel, que no podía acusarme de algo tan repugnante. Que estaba cansado y paranoico. Hice todo el teatro emocional posible. Grité, cerré la puerta de un golpe, le dije que no me amaba. Pero dentro de mí, ya estaba en colapso. Sabía que no estaba siendo paranoico. Él solo estaba viendo lo que yo intentaba ocultar. La tensión en aquella casa se convirtió en un laberinto. Evitamos cruzarnos. Caminé con Leonel en mis brazos como si pudiera protegerlo de la realidad. Cada vez que José me miraba, sentía un juicio sin palabras. Un silencio lleno de preguntas. Empecé a tener insomnio y a escuchar voces en mi cabeza que me preguntaban, ¿qué pasa si se entera hoy? Ni siquiera los mensajes de Matías me tranquilizaban ya. Todo parecía a punto de estallar. Y ya no pude controlar la narrativa. José no actuaba movido por la ira, actuaba movido por la certeza. Y eso me aterrorizó. La noche siguiente fue la peor. José dijo que haría la prueba por su cuenta. Que si no cooperaba, buscaría medios legales. Y luego simplemente regresó al sofá con una frialdad que me hizo temblar. No pude dormir. Sentí que ese momento fue el punto de inflexión. Ya no había ningún lugar hacia donde correr. La prueba llegaría. La verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, no habría más excusas, no habría más lágrimas, no habría más manipulación que borrara lo que hice. José ya no era mi marido, era mi juez. Después de esa noche helada, me desperté con una decisión tomada en mi mente. Necesitaba salir de la casa antes de que José me echara. No por orgullo.
Fue pura desesperación. No quería ser la mujer a la que echaron por hacer trampa. Quería salir como la víctima, como la que había sido agraviada. Así que empaqué algo de mi ropa y la del bebé, dejé una nota con palabras vacías como necesito espacio, estoy confundida, me estás lastimando con tus dudas, y fui directo a la casa de sus padres. Vivían en el mismo barrio, en una casa grande y ventilada, con un patio trasero enorme y olor a pan casero. Me recibieron con abrazos. Los suegros, Leticia y Armando, siempre fueron dulces conmigo. Me trataron como una hija desde el inicio de mi relación con José. Cuando aparecí allí, pálida y con el bebé en brazos, inventé una versión de la historia donde José se había asustado por el estrés de la paternidad y me acusaba de cosas absurdas. Leticia estaba indignada. Dijo que siempre pensó que su hijo era demasiado frío y que fue un error para él dudar de la mujer que trajo un niño al mundo. Armando, más comedido, meneó la cabeza y me dijo que había hecho lo correcto al acudir a ellos. Me quedé allí durante casi una semana. Comida casera, ayuda con el bebé, atención. Todo lo que no recibí de José. Y lo peor de todo, me sentí seguro. Sabía que al contar mi versión había cambiado las cosas, al menos temporalmente. Leticia incluso dijo que si José no se disculpaba pronto, revisaría el patrimonio empresarial familiar, una tradicional fábrica artesanal de calzado que José debía hacerse cargo en los próximos años. Eso es todo lo que quería oír. Me aferré a la idea de que podía manipular el escenario hasta que las cosas se calmaran. Pero el juego cambió, y no a mi favor. Matías, al enterarse que me hospedaba ahí, se puso inquieto. Me envió mensajes pidiéndome que no hiciera ruido, que mantuviera la historia bajo control. También tenía miedo de ser descubierto, especialmente ante la mirada de sus padres. Resulta que Matías nunca supo guardar un secreto por mucho tiempo. Y ya estaba empezando a perder el control de él. Estábamos en un castillo de naipes, y cada nueva mentira era un viento dispuesto a derribarlo todo. Aún así, seguí fingiendo. Inventé mensajes de arrepentimiento de José, dije que él era un paranoico, que yo solo quería paz. Leticia incluso confrontó a José por teléfono. Escuché el llamado desde la cocina, con Leonel en mi regazo. Ella gritó. Dijo que estaba destruyendo a su propia familia debido a una loca teoría de Internet. Le dijo que creciera y honrara a la mujer con la que se casó. Me sentí vengado. Por primera vez, José estaba del otro lado de la desconfianza. Pero eso no duraría. Porque la verdad siempre tiene una forma de explotar, y ya se estaba gestando detrás de escena. La bomba que planté hace años estaba a punto de detonar con todo. En los últimos días en esa casa ya empezaba a sentir el cambio de atmósfera. Armando estaba más lejos. Leticia se encerraba en su habitación durante horas. Hice como si no me diera cuenta. Que no había nada construyéndose. Pero el miedo estaba presente todo el tiempo, especialmente en las primeras horas de la mañana. Cuando Leonel lloraba, lo sostenía en mis brazos, miraba por la ventana y pensaba, ¿qué pasaría si todo se derrumbara mañana? Era un terror constante, amortiguado por mentiras y silencio. Y mientras tanto, afuera, José ya se preparaba para darle la vuelta al partido. Pero yo aún no lo sabía. La caída comenzó con un susurro. Era una tarde normal, de esas en las que el sol brilla en el patio y Leticia cuelga la ropa en el tendedero. Estaba en la habitación con Leonel cuando escuché a los dos hermanos hablando en el jardín trasero. Matías había pasado rápidamente a dejar algo de ropa de cuando vivía allí. Ni siquiera me importó. Pero José se acercó a él, y lo que debía ser un simple hola se convirtió en una conversación tensa, apagada y con voces que subían de tono. No sabían que Leticia estaba en la cocina con la ventana abierta. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Matías, nervioso e impaciente, soltó una frase que José jamás olvidaría. Siempre fuiste el error entre nosotros dos. Siempre. A partir de ese momento no necesitó nada más. José presionó, sacó a su hermano de la casa y le exigió explicaciones. Matías intentó cambiar de tema, pero terminó revelando la verdad. No solo sobre el pasado. Él lo contó todo. Incluyendo eso, el romance entre nosotros había vuelto durante la pandemia. Incluyendo el hecho de que él sabía sobre el embarazo y que continuamos de todos modos. Incluso pensó que el niño podría ser suyo. Fue como ver cómo se sellaba mi sentencia desde la distancia. José estaba en shock. Dicen que cuando el dolor es demasiado grande, el cuerpo no sabe cómo reaccionar. No gritó, no golpeó a Matías. Él simplemente se quedó en silencio. Blanco.
Leticia escuchó todo. Se derrumbó. Lloró en el fregadero de la cocina como si hubiera perdido un hijo. Y, en cierto modo, así fue. Armando no dijo nada ese día. Simplemente se subió al coche y se fue sin dar ninguna explicación. Cuando José regresó adentro, no me buscó. Él no me miró. Se dirigió directamente a la oficina de un abogado en el centro de la ciudad. El golpe que planeó a continuación fue quirúrgico. Cuando llegaron los papeles del divorcio, vinieron acompañados de una solicitud de indemnización por daños morales, alienación parental e infidelidad. Y lo que es más, reunió pruebas, huellas, fechas, conversaciones. José no era impulsivo. Él era metódico. Exhaustivo. Pidió testimonios. Llamó a sus amigos. Reunió todo lo que pudo y me dejó sin terreno. No pidió la custodia de Leonel. Pero dejó claro que no pagaría la manutención del niño, porque el niño, según se confirmó posteriormente mediante una prueba, no era suyo. Lo más cruel fue lo que vino después. Convenció a sus propios padres para que me echaran de su casa. Leticia, desfigurada por la decepción, me pidió que me fuera ese mismo día. Dijo que necesitaba respirar. Armando fue más directo: ya no eres parte de la familia. Salí con 2 maletas, Leonel en brazos y sin dignidad. Intenté contactar con Matías, quien desapareció durante 2 días completos. Cuando apareció, fue solo para decir que no quería involucrarse con abogados y que también había sido marginado por su familia. Me di cuenta, en ese momento, de que estaba solo. Completamente solo. Y así fue como todo cambió. Un castillo falso que se derrumbó encima de mí. Y lo más cruel es que, aunque estaba rota, todavía quería creer que había un camino de regreso. Pero ya era demasiado tarde. José ya no era el hombre amable que una vez conocí. Él era el hombre que yo había destruido y que ahora me estaba destruyendo a mí también. Lo que José hizo a continuación fue tan calculado, tan preciso, que a veces me pregunto si no lo había estado planeando todo durante meses. Una vez que salió la verdad, no me dio ni un segundo de respiro. El divorcio fue solo el primer golpe. La segunda fue la demanda por alienación parental, alegando que manipulé el vínculo entre él y un niño que ni siquiera era suyo. Y la tercera, la más dolorosa, fue la solicitud de indemnización por daños morales y emocionales, que incluía el bloqueo total de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿La casa en la que vivimos? Ni siquiera volví a buscar mis cosas. Logró convencer a sus propios padres para que me expulsaran. Sí, esos mismos suegros que me acogieron semanas antes, que me llamaban hija. Ahora se referían a mí como el destructor de la familia. José movió influencias. Tenía amigos en el ámbito jurídico, abogados corporativos con experiencia que tomaron el caso como si fuera una cuestión de honor. En pocos días ya no tenía acceso a nada, ni a la cuenta conjunta, ni al coche a mi nombre, ni siquiera al plan de salud. Fue como si hubiera dejado de existir oficialmente. José me borró. Y lo hizo con clase. Nunca grité. Él nunca me humilló en público. Simplemente entregó los papeles con la tranquilidad de quien sirve café. Me destruyó por dentro. Porque mientras yo intentaba explicarle la versión de los errores puntuales, él presentaba documentos fríos, fechas precisas, pruebas incontestables. El mensaje fue claro: destruiste mi confianza, ahora yo destruyo tu estabilidad. No había espacio para la conversación. José ya había terminado el diálogo. Él no quería explicaciones. Quería justicia. Con la ayuda de su abogado, presentó una orden judicial para impedirme beneficiarme de cualquier activo a nombre del negocio familiar. Y lo hizo. La justificación fue simple y cruel: mala fe en el matrimonio. Dijeron que yo entré al sindicato ya teniendo vínculos con Matías. Y lo que es peor, consiguieron una orden judicial que me prohibía el acceso a las instalaciones de la fábrica. Leticia, que antes me llamaba todos los días, ahora respondía mis mensajes con monosílabos o simplemente me bloqueaba. ¿Armando? Nunca lo volví a ver. Fue como si todos hubieran acordado borrarme de la historia. Intenté volver al apartamento en el que vivíamos. Un vecino me envió un mensaje diciendo que José había cambiado las cerraduras y le pidió al conserje que no me dejara subir. Todo legalizado. El nuevo abogado que logré encontrar a un gran costo me dijo que las posibilidades de revertir algo eran mínimas. José tenía pruebas, documentos y ahora, respaldo. Amigos, vecinos, incluso familiares que antes me felicitaban por mi embarazo, ahora miraban hacia otro lado cuando me veían en el supermercado.
La ciudad parecía demasiado pequeña para soportar una traición como la mía. ¿Y Matías? Desapareció. Dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar. Quería matarlo. Quería gritar que todo era culpa suya también. Pero él se hizo la víctima. Dijo que lo perdió todo, que sus padres cortaron contacto, que José lo amenazó. Y así fue como la venganza de José fue completa. Destruyó la imagen que yo intentaba preservar, se apoderó de todo lo que legalmente podía y hasta me dejó atrapada con un hijo que no tiene padre. La traición no solo afectó mi matrimonio. Ella destruyó todos mis lazos. Cuando mis padres se enteraron de la verdad, y se enteraron por José, quien se aseguró de entregarles una copia de las pruebas de paternidad y del informe de la demanda, me acaban de colgar el teléfono. Mi madre me envió un mensaje de audio diciendo que yo era una desgracia, que había deshonrado a la familia y que ya no tenía derecho a usar su apellido en nada profesional. Mi padre, más sereno, envió un correo electrónico formal diciendo que prefería no mantener contacto por un periodo de tiempo indefinido. Regresé a casa de mis padres con el rabo entre las piernas, Leonel en mi regazo y un pedazo de dignidad atorado en la garganta. Mi madre me miró desde el balcón como si fuera un extraño. Me dejó entrar, pero me dejó claro que no era bienvenido. Dijo que se estaba refugiando por el bebé, no por mí. Cada comida era un recordatorio silencioso de mi fracaso. Las conversaciones eran frías, secas, ¿y las miradas? Lleno de juicio. Comencé a dormir en un colchón en el suelo de la habitación que solía ser de mi hermana. Cada ruido en la casa me hacía desear no haber regresado nunca. Mis amigos desaparecieron. Algunos incluso intentaron mantener el contacto al principio, pero en cuanto mencioné a Matías o el proceso, la atmósfera cambió. Recibí mensajes ofensivos, me excluyeron de grupos e incluso un excompañero de la universidad hizo una publicación velada sobre mujeres que destruyen hogares haciéndose pasar por víctimas. Matías también fue excluido. No solo para la familia, sino para los amigos de la infancia, para el círculo profesional. Nadie quería asociarse con el hermano traidor. ¿Y él? Se hundió en el silencio. Me bloqueó por un tiempo. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Y me dejó solo. Leticia y Armando sacaron de la herencia a sus 2 hijos. Anunciaron públicamente que un exgerente de fábrica asumiría el cargo, citando decisiones personales e irreversibles. Esto fue una bomba para todos. Matías intentó revertirlo. Envió cartas, intentó disculparse. Pero ellos se mantuvieron firmes. Dijeron que no criaron a sus hijos para traicionarse unos a otros, y que esa era una mancha que nunca podría borrarse. José, a su vez, fue visto como el mártir. El hombre traicionado que reaccionó con honor. Llegó a ser admirado por muchos. ¿Y yo? La mujer que lo destruyó todo. La gente me miraba en la calle como si tuviera una cicatriz en la cara. Susurraban en el supermercado, comentaban en las redes sociales. Mis publicaciones profesionales perdieron engagement y mi agenda de clientes prácticamente quedó en cero. ¿Quién querría contratar a una ejecutiva de publicidad que engañó a su marido con su cuñado? Empecé a vivir de pequeños trabajos online, vendiendo productos por catálogo y editando textos. El dinero apenas alcanzaba para comprar pañales. Y Leonel, inocente en medio de todo esto, fue el único que me miró con amor. Pero incluso eso dolió. Porque cada vez que lo miraba, vi la cara de Matías. Hoy mi vida es un bucle de arrepentimiento. Sin conexión. Sin soporte. Ninguna mano extendida, solo el peso de haber tirado todo lo que tenía, por una pasión que nunca se sostuvo. Y aun cuando intento empezar de nuevo, todo me devuelve a esa traición. El nombre Florencia ya es sinónimo de escándalo en Zapopan. Y todo esto porque, en el fondo, pensé que podía jugar con 2 mundos al mismo tiempo. Hoy estoy solo. Literalmente. Matías ha desaparecido del mapa, nadie sabe dónde está, ni siquiera sus padres. José bloqueó todos mis contactos. Y mi hijo, es solo mío. Tras la prueba de ADN, José se absolvió de cualquier responsabilidad. Ella le dijo al juez que no tenía ningún vínculo con Leonel y que, aunque amaba al bebé, ya no podía vivir una mentira. Lo liberaron de la pensión, de la custodia, de cualquier fianza. Y yo, a pesar de haber sido esposa durante años, me quedé sin nada. Sin casa, sin coche, sin apoyo financiero. Matías se negó a registrar a Leonel como su padre. Dijo que no tenía forma de demostrar que era el único involucrado, ya que el incidente ocurrió durante el periodo fértil. Dijo que no quiere correr riesgos legales.
Una excusa cobarde. Ahora vivo con un hijo sin padre, sin pensión y con todos los focos todavía apuntando hacia mí como la mujer que destruyó 2 familias. Hay días en que me pregunto si esto pasará alguna vez. Si alguna vez podré entrar a un mercado sin sentir las miradas. Si voy a conseguir un trabajo, no mires mi nombre y recuerda los chismes. Empecé a ver a un psicólogo público, gracias al SUS. Es lo único que me ayuda a mantener algo de cordura. Hablar con alguien que no me juzgue. Ella dijo que estaba de luto, no por una muerte física, sino por la muerte de una versión de mí misma que maté. Todo lo que construí se derrumbó. Y lo más difícil es darse cuenta de que, a diferencia de las películas, no hay una redención fácil. No hay final feliz donde todos me perdonen. A veces, cometer errores es un camino sin retorno. ¿Qué pasa con el otoño? Es más largo de lo que jamás imaginé. Ya no culpo a José. Hoy lo entiendo. Tuvo la reacción que muchos tendrían. Y él no destruyó mi vida. Simplemente me quitó lo que nunca debía haber conservado mediante mentiras. Aún así, duele. Saber que ese hombre me miró con amor durante años, y yo destruí eso por un deseo pasajero. El arrepentimiento es un veneno que fluye lentamente. Me consume en las primeras horas de la mañana, mientras Leonel duerme y yo lloro sola en el baño para no despertarlo. Matías ya no existe. Ni siquiera José. Solo yo y el vacío que he creado. Y aún con todo, cuido a mi hijo con todo el amor que puedo. Él no tiene culpa de nada. Es mi responsabilidad. Mi misión. A veces es lo único que me evita hacer algo estúpido. Intento mirar hacia adelante, pero no hay perdón fácil cuando la cicatriz es pública. Cuando todo el mundo lo sabe. Cuando todos vieron la caída. Yo fui infiel. Acuéstese encima de la mentira. Y ahora pago el precio. No con prisión. No con multa. Pero con el tipo de dolor que se te queda pegado en el alma. La vergüenza. El abandono. Soledad. El rechazo. Y todo esto, por una estúpida pasión. Me pregunto todos los días, ¿crees que todavía hay posibilidad de reconstrucción para alguien como yo? ¿O realmente merezco vivir olvidado? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.